En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos los focos en la segunda ola de COVID aquí en Europa, por fin, con algunas noticias esperanzadoras. Hoy nos acompañan en este estudio Beatriz Juez, corresponsal del diario El Correo aquí en Francia. Bienvenida, Beatriz. Gracias. Delia Runategui, periodista independiente especializada en temas económicos. Bienvenida, Delia. Gracias, Carlos. Y en duples, desde Bruselas, la corresponsal de RFI, Esther Herrera. Buenos días, Esther. Hola, buenos días. La segunda ola de la pandemia aquí en Europa, hoy en Primera Plana. Bueno, pues buena parte de Europa está confinada tras una segunda ola de la pandemia mucho más virulenta de lo que casi todos pudimos imaginar. Y por fin estos días, primeros datos para la esperanza en cuanto, por ejemplo, la ralentización de contagios en algunos países, como por ejemplo Francia, mientras las noticias de las farmacéuticas sobre las vacunas también han ayudado en los últimos días a crear un clima moderadamente más optimista. Hoy hacemos balance de esta segunda ola preguntándonos además si la Unión Europea puede salir más fortalecida de esta pandemia y como muchos piensan que se cumpla aquello de que detrás de una crisis hay una oportunidad. Repasemos antes algunas portadas de la prensa. Diario Le Parisien. El confinamiento va a prolongarse. La pregunta es ¿cómo salvar la Navidad? La Vanguardia. En España, el gobierno catalán prevé una Navidad con toque de queda y poca movilidad. En Bélgica, Le Soir, la vacuna será gratuita y no obligatoria. Objetivo, llegar al 70% de la población. Bueno, muchos gobiernos europeos pretenden salvar las Navidades, como decían las portadas, es decir, que en estas fechas podamos reunirnos y también poder consumir. No sé, Bea, ¿será esto posible? Bueno, habrá que ver cómo... Imagino que cada país será diferente. Aquí el gobierno hace unos días dijo que las reuniones de familia iban a tener que ser pequeñas, que no iba a poder haber, no sé, 20 personas cenando juntas y que había que olvidarse un poco del fin de año, fiestas de fin de año, porque aparte no va a haber locales donde reunirse. Pero bueno, veremos finalmente qué es lo que pasa. Una pequeña esperanza, quizá. Lo que parece claro, Delia, es que nadie pensamos que esta segunda ola fuera a ser tan virulenta como en realidad sí que lo está siendo, ¿eh? Está siendo virulenta, pero por suerte se está llegando a controlar más rápido de lo esperado. Eso también da un poco de aire de esperanza. Sí que es verdad que tenemos instrumentos que no teníamos en la primera, los test. Y conocimiento de cómo funciona más o menos el virus y cómo poder parar la circulación tan grande. Para lo de las fiestas de Navidad, yo creo que antes que nada el gobierno tendría que flexibilizar el confinamiento para permitir que la gente pueda circular un poco más libre en todo caso. Ahora estamos hablando en este caso de Francia. Claro. Esther Herrera, corresponsal de RFI en Bruselas. Esta semana, hablando de Europa, conocíamos que Polonia y Hungría han bloqueado los fondos de recuperación europeos, que es la clave, porque no aceptan que se condicione el acceso de los fondos al respeto estricto del Estado de Derecho en los países miembros. Algo que, por otra parte, parece un poco sorprendente que lo hagan países europeos. ¿Qué supone en cuanto a tiempos o a retrasos estos vetos y cómo pretende salir la Unión Europea de este bloqueo, Esther? Bueno, pues eso es una buena pregunta porque las capitales europeas y también desde Bruselas están un poco hartos de esta situación porque todo ha sido como una carrera de obstáculos en que cuando creen que se ha llegado al final, de repente te sale un obstáculo más. Ahora mismo la situación está encallada. En una videoconferencia el pasado jueves los líderes europeos prometieron seguir negociando para convencer de alguna forma a Polonia y Hungría. ¿Cómo? Pues posiblemente con algún tipo de recurso legal que les garantice de que no habrá ninguna persecución ideológica, porque estos países es lo que están asegurando. Pero no se puede retrasar todo mucho porque el 1 de enero de 2021 debería estar ya todo listo. ¿Qué pasaría si esto no pasa? Pues que no tenemos presupuesto y apenas habría dinero solo para cuestiones de emergencia como por ejemplo la ayuda humanitaria, también para pagar a los funcionarios o la ayuda a agricultores, pero se paralizarían muchas otras cosas. Y luego está el plan de recuperación de 750.000 millones de euros que ayudaría a los países a salir mejor de la crisis económica derivada del COVID-19. Así que desde Bruselas nadie esconde que la situación realmente es muy crítica. Bueno, Delia, ¿el plan europeo tiene suficientes garantías como para salir de la crisis? Mejor al menos que el de 2008. Yo creo que es bueno también tener en cuenta que cada crisis, la de 2008 y esta, son diferentes. Sí.
La del 2008 era una crisis netamente financiera y el plan estaba adaptado a corto plazo para inyectar capitales para ayudar a salir de esta crisis. Este plan es diferente y es más a mediano, largo plazo, lo que también genera un poco más de confianza porque está pensado para que funcione con mecanismos, no solamente pensados directamente para salir del coronavirus, de la crisis del coronavirus, sino también apoyar el desarrollo de tecnologías ecológicas, amigables con el medio ambiente. Yo creo que sí, es un poco más estructurado. Y es un poco más, tiene más garantías, se podría decir. Y sorprende el veto de países como Polonia y Hungría que hagan veto al plan simplemente porque se condicione a algo que en Europa debe estar tan solventado y tan como que se respeten los derechos más elementales, ¿no? Sí, es sorprendente, pero bueno, por una parte... Parece más un pulso y una jugada de póker, más que porque tampoco van a quedar, ¿no?, como los parias, ¿no?, Polonia y Hungría. Y al final ellos también son uno de los que se van a beneficiar también de las ayudas. Entonces, en estos momentos, cualquier dinero venga de donde venga es bienvenido, porque los gobiernos están gastando mucho y no tienen dinero. Así que imagino que al final, como dices tú, es una jugada de póker y al final acabarán cediendo. Bueno, pues son de los 27, ¿no? Pero bueno, el problema de la Unión Europea es ese siempre, que tienen que tomar decisiones por unanimidad y con 27 es muy difícil. Antes, a lo mejor con 15 era más fácil, pero ahora con 27 es bastante difícil. Pero bueno. Hablemos de las vacunas y de la estrategia de la Unión Europea. Actualmente, la Unión Europea tiene contratos con 5 compañías farmacéuticas y se asegura 1.200 millones de dosis. Esther, ¿cómo es la estrategia de la Unión Europea para la disposición de las vacunas? ¿Europa pretende con esta estrategia que no se reproduzcan, digamos, los episodios del sálvese quien pueda de las mascarillas? Pues durante los primeros meses de la pandemia, la Comisión Europea propuso centralizar la compra de vacunas teniendo primero contactos con las grandes farmacéuticas que ya habían empezado a investigar. Los países europeos accedieron a que Bruselas se encargara y así sería muchísimo más fácil la adquisición de estas vacunas. La estrategia europea ha sido bastante inteligente porque se ha basado en tener primero unos precontratos con varias farmacéuticas y así asegurarse que la que salga primero y esté autorizada y se considere segura según la Agencia Europea del Medicamento, entonces pueda acceder rápidamente al mercado europeo. Y luego allá hay varias fases en que se negocia, se preaprueba y finalmente se firma esta adquisición. Pero como dices, justamente para evitar este episodio del sálvese quien pueda, Bruselas ha actuado con muchísima discreción, incluso con secretismo. De hecho, la Comisión Europea aseguró en junio que tenía presupuestados 2.400 millones de euros para vacunas, pero nadie sabe cuánto ha costado el contrato con Moderna, ni tampoco con Pfizer. Además, las relaciones con farmacéuticas en general siempre han sido muy confidenciales, pero en un escenario como el actual, en que está en juego las tecnologías muy punteras, también con patentes propias y que además todo puede tener pues repercusiones bursátiles, pues aún con más secretismo se ha llevado todo. Esther, los criterios de distribución entre la población, bueno, dependen de cada país miembro, pero lo que sí que hace Bruselas son recomendaciones, ¿no? Sí, así es. Cada país podrá decidir una vez reciba las vacunas cómo distribuirlas, pero la Comisión Europea ha recomendado que se dé prioridad a trabajadores esenciales como sanitarios o cuidadores de ancianos, mayores de 60 años, personas con problemas médicos que les hagan más vulnerables y colectivos desfavorecidos. Básicamente se trata de personas que pueden tener más contacto con el COVID-19. Hombre, es razonable que esos criterios nos enteremos de ellos pues ahora, ¿no? Deberíamos de ir conociéndolos antes de que arranque 2021 y que comencemos con el tema de las vacunas, ¿no, Bea? No, imagino que irán dando las noticias poco a poco, ¿no? Porque ahora primero la gente está concentrada a ver qué pasará en Navidad, después la siguiente fase será cuándo llega la vacuna, el calendario, quién va a ser, a quién hay que poner las vacunas primero, ¿no? Pero imagino que poco a poco lo irán diciendo porque todavía tampoco está clara la fecha en la que va a llegar. Delia, lo que resulta sorprendente durante estas 2 últimas semanas que hemos tenido noticias de vacunas, la mayoría de ellas muy positivas y casi ha sido una especie de carrera, cada noticia era mejor que la siguiente, la sensibilidad que han tenido los mercados y las bolsas para recibir esas noticias de forma positiva, ¿no? Cómo se iban disparando las bolsas. Yo creo que era una noticia que se esperaba con mucha ansiedad. Y es normal la reacción. Ahora vamos a ver cómo se va generando
la estrategia de vacunación, también en tener en cuenta que las personas estén dispuestas a vacunarse, porque es una vacuna relativamente nueva, que se está testeando en el momento, todavía no se sabe cuánto va a ser por cuánto tiempo va a durar la inmunidad, si son 3 meses, 6 meses, 1 año. Entonces son cosas, como es algo tan nuevo, obvio, está el momento de esperanza, pero también hay que entrar un poco en el momento actual y dar tiempo al tiempo. Respecto a esa disposición de la gente a vacunarse, en los últimos días han salido sondeos realmente sorprendentes de la desconfianza, por ejemplo, en países como Francia, de gran parte de la población o de esas reticencias a la vacuna. Sí, en Francia una encuesta que salió hace poco decía que solo el 54% piensa vacunarse. Pero quizá no significa que el resto sean antivacunas o los podamos... Están diciendo, bueno, vamos a esperar a ver que se vacunen primero unos, vemos si tiene efectos secundarios y luego ya me vacuno yo. Porque muchos, como dice Delia, pues eso que no saben muy bien, dice, están experimentando ahora, vamos... Bueno, se supone que cuando salga la vacuna en teoría es totalmente segura y fiable, pero bueno, hay mucha gente que tiene miedos, que es normal también, ¿no? Quizá esos miedos y esas desconfianzas también se han producido por la rapidez, ¿no?, con la que hemos tenido que avanzar en el tema de las vacunas, ¿no? Exacto, son vacunas que recién están siendo testeadas con muy buenos resultados, pero no se sabe a largo tiempo cómo el cuerpo humano va a reaccionar, entonces siempre hay un poco de temor. Yo creo que en ese momento está faltando más comunicación sobre la vacuna en sí, para que la gente se sienta más en confianza y con deseos de utilizar esta vacuna. Hay todas las teorías también de complot, que ahora, por ejemplo, aquí en Francia, cuando la semana que han anunciado lo de las vacunas, ha salido un documental con un montón de teorías de complot y de conspiraciones, entonces, y que ha tenido mucho éxito en las redes sociales, ¿no? Y que se está viendo mucho. Entonces, es eso, el miedo, la esperanza, el miedo es un poco... Y la esperanza también es la esperanza que tiene Europa a salir de toda esta crisis más fortalecida, con una especie de Unión Europea de la Sanidad. De ello les quiero preguntar a la vuelta de esta pausa. Hacemos una breve pausa y continuamos hablando de la Unión Europea y esta segunda ola de COVID aquí en Primera Plana. Desde hace más de 7 décadas, Palestina está buscando ser un Estado reconocido, pero el camino está lleno de tropiezos. Israel y Palestina están condenados a entenderse como vecinos, pero desde los 90, con la Intifada, todos los acuerdos de paz han fracasado por uno u otro motivo. El último esfuerzo viene de la mano de la administración Trump con el acuerdo del siglo, favorable a Israel en sus políticas de asentamientos. Pero si Palestina no es un Estado, no es solo culpa de Israel. Hay diferencias a nivel internacional, regional y entre los propios palestinos. Países como Estados Unidos y Alemania no reconocen a Palestina como Estado, y la Liga Árabe tiene diferencias a la hora de la cuestión palestina. También los palestinos están divididos políticamente. Cisjordania pertenece al Fatah y Gaza al movimiento Hamas. Ahora, además, algunos países árabes han normalizado su relación con Israel y Palestina piensa que tendrá menos aliados en el futuro. Karabaj es una nación no reconocida. Desde los años 90 ha estado a la sombra de Armenia y ahora, tras una corta guerra, vuelve a las manos de Azerbaiyán. Hablamos de territorios azeríes controlados desde 1994 por Armenia. Armenia entregó ahora hace días a Azerbaiyán 7 localidades que formaban parte de la región de Nagorno-Karabaj. Lo hace en cumplimiento del acuerdo del alto el fuego firmado el pasado 9 de noviembre, una paz alcanzada con la mediación de Rusia. El acuerdo establece un calendario para la devolución a Azerbaiyán de una serie de territorios que han permanecido bajo control armenio y también con población armenia desde la guerra del 94. Las autoridades de Nagorno-Karabaj han asegurado que ya se han desplazado las propiedades de más de 2.000 residentes en esas 7 localidades cedidas a Azerbaiyán y que los afectados van a recibir pronto alojamiento temporal.
El Sáhara Occidental es considerada la última colonia de África. Desde que España, el antiguo poder colonial, dejó el territorio en 1975, esta región estaba en disputa entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario de Liberación, aunque en este momento Marruecos controla el 75% del territorio. Las Naciones Unidas no reconocen la soberanía de esta región para ninguna de las dos partes, pero la Unión Africana sí reconoce el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y ha permitido que sea uno de sus Estados miembros. Desde 1991 ha habido un cese al fuego entre Marruecos y Polisario, pero esto amenaza con romperse después de que activistas saharauis acusan a Marruecos de una operación militar el fin de semana pasado, y esto podría desencadenar en un conflicto a gran escala. Después de décadas de conflictos y de disputas territoriales, se calcula que unos 100.000 refugiados saharauis viven en campamentos en el desierto y en condiciones muy precarias. Siempre que hay un líder asesinado, tenemos que pensar quién se beneficia. Mujeres que protagonizan la agenda política, crecimiento y desarrollo no son sinónimos, económica, social y cultural del mundo han conversado con los periodistas de France 24 en español. No es una moda pasajera, el feminismo es una forma de ver la realidad. Seguimos aquí en Primera Plana, hoy analizando la segunda ola de la pandemia en Europa y los signos de esperanza que comienzan a verse con las periodistas Beatriz Juez y Delia Runategui, y desde Bruselas la corresponsal de RFI, Esther Herrera. Bueno, la segunda ola está mostrando, yo creo, sobre todo que nadie puede despistarse. Un país que parecía tenerla bien controlada como Alemania, pues ahora tiene cifras mucho peores. Italia, que parecía que había entrado en la segunda ola controlándola mucho mejor que la primera, tampoco. España, que había comenzado muy mal la segunda ola, ahora parece que los datos empiezan a mejorar un poco. Es decir, ¿no tenéis la sensación que el virus circula a veces con criterios que, por mucho que intentemos, no los llegamos a entender? Sí, la verdad que no se entiende nada, ¿no? Porque en países como España, que fueron súper restrictivos al principio, que el confinamiento fue mucho más restrictivo que aquí en Francia, que se pusieron mascarillas desde el principio, hubo un montón de muertos y de contagios. Entonces, se ha ido un poco improvisando sobre la marcha. Por ejemplo, aquí también al principio decían llevar mascarilla no sirve de nada, y en cambio ahora hay que llevarla. El cambio de criterio con la mascarilla fue este verano impresionante en Francia. Entonces, la verdad es que yo creo que ni ellos mismos saben muy bien cómo funciona el virus, porque es un virus nuevo, y los científicos no saben cómo funciona y tampoco saben muy bien reaccionar, están un poco reaccionando sobre la marcha. Pero yo creo que se está aprendiendo un poco de los errores. Por ejemplo, el error que hubo de desconfinar muy rápido en primavera, ahora yo creo que el gobierno, sobre todo el francés, no quiere cometer el mismo error. Por eso está pensando en fases de desconfinamiento, y ya yo creo que también el criterio de la sociedad ha cambiado. Antes se pensaba un retorno a la normalidad antes del COVID. Sí. Ahora como que uno entiende que no va a ser la normalidad de antes del COVID, sino una nueva normalidad donde vamos a tener que convivir con el virus y con ciertas medidas para mantenerlo a un nivel aceptable, por decirlo, porque el virus va a seguir circulando. La segunda ola también ha confirmado que estrategias como la de Suecia, con medidas no restrictivas hasta ahora, bueno, es que es verdad que ahora ha cambiado Suecia, han resultado al final ser más mortíferas que las de otros países de su entorno, como los demás escandinavos. Es decir, esta estrategia al final se ha demostrado que no ha funcionado. No ha funcionado. Es el caso de Suecia, lo que ellos hicieron más que medidas de tomar medidas de gobierno drásticas eran recomendaciones. Sí. Es decir, a la gente mantengan 1,5 metros, si se sienten enfermos les recomendamos que se queden en casa. En ese momento, en la segunda ola, definitivamente no ha sido positivo. Ha habido un crecimiento exponencial en los contagios. El mismo primer ministro estuvo confinado en su casa por ser un caso contacto. Entonces, están modificando también su forma de combatir los contagios de una forma más adaptada al virus. Creo que también eso se ve una evolución, pero no solamente de un país al otro, sino general en Europa. Ha habido una evolución de la forma de manejar. Si atendemos a los datos, como decía Delia antes, a partir de ahora veremos las llamadas estrategias de desescalada, de desconfinamiento. Claro,
era lo que mencionaba antes Delia. ¿Aprenderemos? Quizá la pregunta es, ¿aprenderemos de los errores que cometimos en el primer desconfinamiento para hacer este segundo con una estrategia más controlada y mejor? Bea. No, el refrán dice que el hombre siempre... Ya hacemos caso a los refranes directos a la tercera ola. Entonces, no sé, porque yo creo que también la gente, si no controlan un poco, por ejemplo, el desconfinamiento ahora en Navidades, va a pasar lo mismo que el desconfinamiento en verano, que todo el mundo va a salir, se va a descontrolar todo. Si, como hacen, por ejemplo, en Cataluña, que van a poner un toque de queda, no sé si esa es la solución necesaria, pero creo que hay que ir poco a poco, no hay que pasar como en verano, que de repente pasamos de estar confinados a de repente todo el mundo en las terrazas y en la playa. Hay que hacer como poquito a poco y ver lo que pasa y si funciona o no funciona. ¿Confiáis en un segundo desconfinamiento de forma más pausada que en el primero, quizá? Sí, totalmente. Yo creo que cuando escuchamos a los diferentes jefes de gobierno hablar, dar mensajes, se ve que ya no existe ese optimismo que existía antes de que, bueno, sí, vamos a retomar a una vida normal, sino es mucho más medido, por más que en este momento ya comiencen a aparecer algunas vacunas y signos porque ya se sabe que con el confinamiento, con los cubrefuegos que le llaman acá en Francia, se logra parar los contagios, pero igual hay un sentido de calma, de no cambiar de 0 a 100 que antes no existía. Yo creo que sí se está aprendiendo. De hecho, la semana que viene creo que Macron en su intervención que va a hacer para anunciar un poco esa fase de desescalada, decía en la prensa que había consejeros de él que le habían recomendado no utilizar la palabra desconfinamiento, lo cual, sí. para no propagar esa idea a la gente de que, bueno, a partir de ahora ya ustedes pueden... Sí, ayer el ministro de Sanidad estaba diciendo que no se planteaba el desconfinamiento. Lo dijo claramente, porque llevábamos como una semana o dos que la prensa francesa estaban hablando todo el rato de desconfinamiento, y vamos a salvar las Navidades. Y ya ayer empezaron ya un poco a ponerse un poco... Es que los mensajes, lo que se transmite en este tipo de fases es muy sensible, ¿verdad? Porque muestra un poco el ambiente, ¿no? Exacto, pero hay que tener en cuenta que estas fiestas de fin de año no van a ser como las anteriores. Yo creo que la mayoría de gente ya lo ha entendido. No van a haber grandes fiestas de fin de año y las fiestas familiares van a tener que ser reducidas en todo caso, si llegan a haber, claro. Bueno, el estallido de la pandemia encontró a la Unión Europea sin duda con el pie cambiado. La mayoría de los gobiernos no entendieron la dimensión de la crisis sanitaria. Con los meses se ha reaccionado y mejorando la coordinación, pero la Unión Europea no tiene apenas competencias en materia sanitaria, que siguen siendo verdaderamente nacionales. Ante este panorama y con la idea de preparar mejor al bloque para las futuras pandemias, la Comisión Europea ha presentado sus planes para asumir parte de esas competencias. Esther Herrera, Bruselas, ¿por dónde van esos planes? Sí, básicamente se trata de reforzar un poco lo que ya tiene la Unión Europea. Por ejemplo, dotar de más poder a la Agencia Europea de Control y Prevención de Enfermedades para que pueda hacer verdaderas recomendaciones sanitarias en los países y que estos sigan sus consejos. También la Agencia Europea va a tener más para vigilar la compra de la coordinación de ensayos médicos. También propone la creación de una agencia que sea capaz de anticiparse a emergencias. Además, pedirá a los países que sean... Tenemos algún problema para escuchar a Esther. ¿Son optimistas de que respecto a que la Unión Europea aproveche la circunstancia para tomar impulso? Beatriz. Yo sí, yo espero que sí, porque, bueno, creo que va siendo hora también, ¿no?, que haya una política europea en materia de sanidad, porque también todos los recursos, pues, en vez de estar cada uno por su parte, es mejor poner, no sé, todos los conocimientos, todos los recursos juntos para poder afrontar crisis como esta, ¿no? Y creo que es positivo, no sé si finalmente se hará, porque en la Unión Europea siempre cuesta mucho sacar cualquier decisión, como hemos visto antes con lo de el plan de lanzamiento, pero bueno, espero que sí, espero que de esta crisis por lo menos salga eso. ¿Será la crisis una oportunidad, Delia? Yo espero que sí, creo que sí, porque se les conviene a todos los países miembros de la Unión Europea. La información tiene que circular y sobre todo información tan importante como para salvar economías y claro, la vida de las personas. Sí, yo creo que va a salir reforzada. No sé si ya podemos escuchar mejor a Esther Herrera desde Bruselas, que nos estaba contando esos planes que tiene la Unión Europea para formar una especie de Unión Europea sanitaria. Esther, cuéntanos.
Se trata de reforzar lo que comentábamos, de dotar de más poder, sobre todo las agencias que ya existen. Por ejemplo, la Agencia Europea de Control y Prevención de Enfermedades, para que pueda hacer verdaderas recomendaciones sanitarias a los países y que estos puedan seguir sus consejos. También está la Agencia Europea del Medicamento, que pueda tener más margen para vigilar la compra de medicamentos o la coordinación de ensayos médicos. Además, se pretende crear una nueva agencia que sea capaz de anticiparse a futuras pandemias y pedir a los países que sean capaces de hacer análisis de emergencia parecido a los test de estrés que deben pasar los bancos para anticiparse a futuras crisis económicas. Se trata de que realmente esta pandemia haga reflexionar de que, aunque nadie se imaginaba algo así, es algo que ha pasado y que puede volver a ocurrir. Uno de los miedos, por cierto, que tenía, gracias Esther, la Unión Europea es el crecimiento de los movimientos antivacunas. Hablaba antes Beatriz con ese documental de los complotistas, de los antimedidas COVID, en ocasiones impulsados por populismos políticos. De momento, estos movimientos, ¿ustedes lo consideran? ¿Son una amenaza real o eso sería mucho decir ahora mismo en Europa? Delia. Yo creo que sí, son una amenaza real porque ya existe un escepticismo de la parte de la sociedad general sobre las vacunas nuevas que están saliendo, y esto refuerza los temores que uno ya tiene naturales sobre algo nuevo que está apareciendo. Hay que tener cuidado y la forma de combatir estos temores es más información de la parte de las farmacéuticas y sobre todo de los gobiernos que expliquen de qué se trata la vacuna y cómo funciona. Tampoco yo creo que hay que criticar la crítica lícita, ¿no?, a las medidas anti-COVID. No hay que juntarlo en el mismo saco que el complotismo, y a veces no sé si hemos podido caer en eso en parte, ¿no? Sí, es difícil poner la raya donde empieza el complot y donde empiezan pues las dudas, una crítica de, oye, esta vacuna que me van a poner es segura o no segura. Sí. O sea, es una crítica razonable. O sea, pero bueno, luego también hay la gente que aprovecha, ¿no?, para cualquier cosa, hacer teorías de la conspiración. Y ha salido aquí, la semana pasada salió aquí un estudio en Francia sobre cómo era un poco el perfil del complotista, digamos, y entonces decían que era joven, mujer y votante de la extrema izquierda y la extrema derecha, que es el modo de los populistas de izquierdas y los populistas de derechas. Y me pareció curioso, ¿no?, que las mujeres eran más reticentes, y también curioso que los jóvenes fuesen también reticentes, ¿no? Lo que sí que es curioso es que casi nunca te crees solo un complot. Es decir, una vez que empiezas con las teorías del complot, ya te crees que el hombre no llegó a la luna, ya van todas juntas, ¿no? El complot es muy atractivo en cuanto a peliculero, ¿no? Sí, da una alternativa a una realidad bastante difícil de llevar. La realidad es muy complicada, y el complot es muy simple. Y el confinamiento isola mucho a las personas. Hay gente que no ha podido ver a sus seres queridos o ver mismo a sus amigos, y eso genera muchos problemas de salud mental y también de depresión. Acá en Francia ha habido un crecimiento exponencial. Entonces uno se debilita mentalmente y bueno, es más adepto a escuchar este tipo de teorías y darle más credibilidad. Es muy atractivo en cualquier caso las teorías del complot, ¿eh? Sí. Son muy... Sí, bueno, que cuando yo vivía en Estados Unidos, lo hemos visto ahora también con las elecciones, ¿no?, que hay teorías de complot por todos lados, y allí también había muchas teorías de complot siempre entre el 11S, cualquier cosa surge una teoría del complot. Pues ha sido un placer tenerles hoy con nosotros aquí en Primera Plana, analizando esta segunda ola del COVID, mucho más virulenta de lo que pensamos, y esperamos poder celebrar las Navidades. No sé si son optimistas o no, pero... Bueno, yo me quedaré aquí en Francia, no voy a España, pero... ¿Tú eres optimista? ¿Celebraremos las Navidades? Un poquito. Bueno, esperemos que así sea. A todos ustedes, muchísimas gracias, y les esperamos la próxima semana aquí en Primera Plana de Radio Francia Internacional y France 24. Gracias.